convencerte, conmigo lo harás. Bienvenidos a Yo Te Avisé, un lunes más con mucha información y hoy con un desafío. Sí, vamos a tratar de emular lo que va a pasar el próximo 28 en una decisión, ahora vamos a ver si los invitados lo comparten, histórica por parte de los ministros de la Corte Suprema de llamar a una audiencia vinculada nada más y nada menos que a uno de los temas más calientes que tiene que ver obviamente con la ley de medios y las inconstitucionalidades que se plantearon desde la Cámara Civil y Comercial Federal. Una decisión que toman los ministros de la Corte en un momento muy particular y por razones muy particulares también. En primer lugar, dicen que quieren transparentar y quieren que el público en general pueda entender la manera en la que arriban a la decisión que van a tener que arrimar de manera prácticamente inminente. A veces después de una audiencia se toman 1 mes, 2 meses, 3 meses, no es que lo van a hacer a las 24 horas, pero la decisión prácticamente ya está tomada. ¿Por qué? Porque no quieren que haya especulaciones. Obviamente el enfrentamiento es por demás conocido entre el gobierno y algunos ministros de la Corte Suprema a partir de la resistencia que impusieron a la reforma judicial de Cristina Fernández de Kirchner y quieren evitar esto de alguna manera, que cualquier decisión que tomen por un lado sea que son destituyentes, oscurantistas, que están tratando de debilitar al gobierno y en caso de fallar a favor del gobierno que se diga que finalmente se consagró el pacto con Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, un pacto que en su momento había denunciado Elisa Carrió. En medio de esa tensión política, los ministros de la Corte deciden abrir las puertas y convocar a una audiencia. Esa es una de las principales razones. Y la segunda parece muy simple, muy fácil, y es raro que lo verbalicen de esta manera, pero dicen, no entendemos de este tema, no entendemos, somos juristas, manejamos temas de derecho, pero hay cuestiones técnicas que nos exceden, y junto con todos los que van a poder estar viendo la audiencia este próximo 28, queremos entender, queremos que nos expliquen. Por eso la idea era acá, esta noche en Yo Te Avisé, tratar de contar un poco cómo es una audiencia, cuáles son las posiciones que se tienen, y escuchar los argumentos que, si bien no van a ser exactamente los mismos, porque los actores van a ser diferentes, más o menos los argumentos por dónde va a ir la pelea, por dónde va a ir el debate. El mismo debate que mientras lo van a estar escuchando ustedes, lo van a estar escuchando los ministros de la Corte Suprema de la Nación, y en función de eso, muchos de ellos van a terminar decidiendo. Para ver cuáles pueden ser estas posiciones o tratar de aproximarnos a lo que va a llegar el miércoles, estamos en compañía de Enoch Aguiar, que es exsecretario de Comunicaciones, y de Víctor Ducrot, que es periodista y docente. A ambos les agradecemos muchísimo por estar acá. Tienen credenciales por demás para representar las distintas voces que se pueden presentar el miércoles que viene, y les pedimos, como va a ocurrir el miércoles, que hagan una pequeña exposición frente a la Corte. Va a ser más extensa, aquí les pedimos que sea un poquito más corta, de por qué creen que esta ley, o por lo menos los 4 artículos que están en revisión para el miércoles próximo, es constitucional o inconstitucional. Y sobre todo les vamos a pedir, teniendo en cuenta que es un pedido que van a hacer también los ministros del tribunal, que se entienda, tratar de evitar los tecnicismos, ya que se busca transparentar, abrir las puertas, y que ellos mismos dicen desconocer varias de las cuestiones más técnicas de la ley. Hablar fácil, hablar para todos, hablar para que se pueda entender del camino de los argumentos, tanto de uno como de otro, por qué se podría arribar a una u a otra conclusión por parte del tribunal. ¿Se animan? Claro que sí. ¿Sí? Arrancamos con Enoch Aguiar, que lo tenemos acá más cerca. Va a haber algo que se llama Amigos del Tribunal, que fueron convocados. Después les vamos a contar quiénes son por un lado y por el otro. Pero los Amigos del Tribunal lo que hacen es acercar conocimientos para defender alguna de las posiciones. En primer lugar, acá lo que se está discutiendo obviamente es la inconstitucionalidad que se planteó de 2 artículos y la constitucionalidad de los otros 2. ¿Cómo arrancaría si tuviese acá a los 7 ministros del tribunal, Enoch? Estamos hablando de la ley de medios en el año 2013. La comunicación hoy en día está conformada efectivamente por los medios audiovisuales, la radio y la televisión, que empezaron hace tantísimo tiempo, en la década del 30, en la década del 50, y cuando se debatió la ley de medios desde hace mucho tiempo, al inicio de la democracia, eran los únicos medios que existían, como que estaba la radio, la televisión, los medios gráficos y nada más. Y además, el uso de las... para que haya radio y televisión se tienen que utilizar frecuencias, ¿no? Que son caminos del aire que surcan
las radios AM, FM y la televisión, y esas frecuencias eran frecuencias escasas. Durante mucho tiempo se pensó que era muy importante abrir cada vez más esos caminos del aire para que todos pudieran comunicar. Y la verdad es que la ley de radiodifusión no se sancionó como se debería haber sancionado en los primeros años de la democracia, sino que tardó muchos años, hasta el año 2009. ¿Qué ha pasado en todo este periodo? La verdad es que la comunicación ha mutado, ha cambiado. Antes había solo unos medios para expresarse, que eran estos, que decíamos radio, televisión y medios gráficos. Y existía ese mundo de la radiodifusión con independencia de otros muchos sectores de la comunicación, las telecomunicaciones, internet, etcétera, que empezaron a nacer fuertemente por el año 95 y ya se desataron en el mundo a partir del año 2000. ¿Esto qué significa? Que la ley de radiodifusión y la crítica a la ley de servicio de comunicación audiovisual, que se ha sancionado en el 2009 y es una crítica que le haría, nació mirando con el retrovisor, mirando la realidad que había existido hasta el año 90-95 y no tomó en cuenta el brutal cambio que han tenido las comunicaciones. Hoy en día, además de todos estos medios, tenemos el desarrollo muy fuerte de Internet, que se transforma en el vehículo a través del cual, sobre todo las nuevas generaciones, los nativos digitales, acceden a todos los medios. Entonces, cuando vemos las normas que establece la ley, vemos que hay algunas que son bastante lógicas, por ejemplo, un tope de frecuencias que se puede, de radio y televisión, que una misma persona o un mismo titular puede tener en todo el país, y establece una cifra que es la cifra de 10, ¿no? Una cifra que se puede discutir, más, menos, ¿eh? 10 es una cifra que ha popularizado Moisés con los 10 mandamientos, podría ser adecuado. Quizás no está bien que establezcan los mismos medios en las grandes capitales que en el interior, que está desnutrido, pero para hacer una crítica a la ley legisla sobre lo que denominamos la televisión por cable, la televisión que va a través de esos cables que llegan a nuestras casas, ¿no? Y allí establece algún tope, dice que nadie puede tener más del 35% de los abonados a la televisión por cable y de aquellos que escuchan frecuencias en todo el país. ¿Cuál es el problema con esto? Nosotros tenemos una televisión por cable que se ha iniciado con empresas fundamentalmente argentinas, muchas de ellas. Las más grandes en este momento son 3. El Grupo Clarín por un lado, Telecentro en la Ciudad de Buenos Aires, Supercanal. Y ahora están apareciendo toda una serie de nuevos actores de las comunicaciones, que son las cooperativas telefónicas, etcétera, que han recibido licencias para dar televisión por cable, que lo están haciendo individualmente y podrían agruparse para hacer ese servicio más eficiente. ¿Cuál es el problema? El problema es que al lado de la radiodifusión, que viene de toda la vida, hay otro sector, que es el de las telecomunicaciones, que tiene actores muy fuertes, que son 2, Telefónica y Telecom. Aún más, podríamos decir que es uno solo, ya que Telefónica es dueña de Telefónica de Argentina y es también el accionista principal de Telecom Italia, que es el dueño de Telecom. O sea que es accionista directo de uno y accionista importante de la otra. Esas 2 empresas pueden dar accesos a Internet. Accesos a Internet y también video on demand. Ya están con un pie metido dentro del audiovisual. Esas 2 empresas son hiperconcentradas, extranjeras, y no tienen ninguna limitación. La ley que se está debatiendo en este momento establece que para los sistemas cableados de televisión por cable solo se puede llegar a 24 localidades, ¿no? Y las empresas telefónicas que están enfrente, ¿a cuántas llegan? A todas las localidades del país. 1000 y pico, 2000 cada una, y no tienen ninguna limitación ni en tiempos, ni en cantidad, y la convergencia, que es algo que se va dando, o sea que de a poquito todas las pantallas que nosotros vemos van a recibir lo audiovisual, la música, internet. Fíjense ustedes lo que es un celular. Un celular era antes algo que solo permitía hacer llamadas por teléfono. Después pudimos enviar mensajitos de texto, se empezó a transformar en una computadora. Ahora escuchamos la radio. Podemos bajar, obviamente, ver YouTube si tenemos buena conexión a Internet. Bueno, todos los sistemas de comunicaciones antiguos que antes estaban en franjitas separadas van desembocando a Internet.
Entonces, lo que está sucediendo es que tenemos, y acá cierro, dos tipos de actores en Argentina. Actores de la radiodifusión, que están regulados por la ley, que tienen un montón de limitaciones y que curiosamente, buenos o malos, son argentinos, y actores de las telecomunicaciones que no tienen ninguna limitación, que de a poco se van a ir tragando todos los productos y los servicios audiovisuales a través de Internet, que a decir verdad están recibiendo un gran regalo de Navidad, ¿no? Falta para Navidad, pero sería eso. Las empresas española, italiana o la empresa española que domina a Telefónica y a Telecom, ve que por nuestra ley y solo mirando la vieja radiodifusión estamos cortando en pedacitos lo que podrían ser las uniones que podrían armar las cooperativas, los cableros de la Argentina, y cuando ellas desembarquen en el audiovisual, que es en breve, lo que va a suceder, van a encontrarse con la tierra arrasada y sin que la ley lo haya querido, puede suceder que estas normas en breve generen una concentración, ya no de la radiodifusión, de las radiodifusiones de las telecomunicaciones, mucho más grande de los que teníamos. Ese es un aspecto a tener muy en cuenta. Víctor, ¿cómo definiría esta ley si tuviera el tribunal enfrente? Una aclaración, estamos en un como si, ¿no? Como si estamos, Sí. Ustedes serían los miembros de la Corte Suprema, digamos. Sí. Ve a Hayton y Argibay acá, donde está mirando. Por ejemplo, Sí. por ejemplo. Vamos a seguir Vamos con a este jugar, juego sí. histriónico. No sabe lo que les agradezco, señoras juezas, que me hayan permitido dirigirme directamente a ustedes. ¿Y saben por qué? Porque básicamente formamos parte una inmensa cantidad de ciudadanos de este país, de distintas generaciones, de distintas extracciones políticas, de distintas identidades, de distintas trayectorias, de distintos recorridos en la vida política, académica, social, laboral, pero que todos tenemos un ferviente deseo en común: vivir en democracia conforme a las normas de la Constitución, en las cuales sabiamente indica que nuestra forma republicana de gobierno reconoce tres poderes: el poder ejecutivo, administrativo, encargado de gobernar; el poder legislativo, de proveer el continente jurídico para que el ejecutivo gobierne y la sociedad conviva amigablemente; y el poder judicial, encargado de interpretar las leyes, recurrir a los elementos que el Estado tiene para que esas leyes sean cumplidas, sancionar eventualmente, distribuir justicia. Señoras juezas de la Corte Suprema, ¿por qué no se dedican a lo que la Constitución les pide y les exige, que es administrar justicia, y que los legisladores legislen y que el Poder Ejecutivo gobierne? Y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que por muchos quienes estamos muy vinculados a las viejas reivindicaciones por una democracia comunicacional, por una distribución justa de la palabra, convinimos en llamar que quizás sea o quizás haya cumplido la experiencia de haber sido la ley más democrática de la historia reciente de nuestras instituciones democráticas. Y no es una frase hecha esta, señoras juezas. Es una ley como pocas, que llega a la sanción, llega al recinto, pasa a las comisiones y llega al recinto y es sancionada por una mayoría importante de ambas cámaras, promulgada como corresponde el Poder Ejecutivo, después de una intensa discusión en el seno de la sociedad. Más de casi 2 centenares de foros se hicieron en universidades, en barrios, en centros sindicales, a lo largo y ancho del país, en donde la sociedad pudo exponer. A nosotros nos llama la atención que hoy digan ustedes, señores jueces y señoras juezas, que no están informados. Se trabajó muchísimo y la sociedad habló mucho sobre todo esto. Entonces, les agradezco infinitamente que nos hayan dado esta oportunidad de poder decirles en la cara: dedíquense a lo que la Constitución los habilita y les pide y les exige, que es administrar justicia. Dejen que los legisladores legislen, que el Poder Ejecutivo gobierna, administra el país.
Y esta ley fue sancionada, y reitero, después de muchísimas discusiones, después de una ferviente militancia y gestión en torno al proyecto de ley, por una profunda decisión democrática del gobierno nacional, que le encomendara, yo recuerdo a quien es hoy el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, ponerse al hombro esa gestión política, militante y de gestión estrictamente hablando, para convertir lo que era una demanda de la sociedad en un proyecto de ley y finalmente en una ley que, le repito, señores jueces y señoras juezas de la Corte Suprema, fue sancionada por el Parlamento Nacional, la única autoridad que la Constitución prevé para sancionar leyes. Ahora, déjeme decirle que, conociendo el temperamento de las juezas, particularmente de los jueces también, le van a marcar que están haciendo un control de constitucionalidad frente a un planteo de la Cámara Civil y Comercial Federal de que 2 de estos artículos de esta ley, no es que la ley esto obviamente esto se conoce, no es que está toda la ley suspendida, pero 2 de los artículos fueron declarados inconstitucionales, y lo que está haciendo el tribunal, por eso dirían las juezas, bueno, estamos haciendo lo que nos corresponde, es hacer un control de constitucionalidad. Bueno, tienen todo el derecho a hacer un control de constitucionalidad. Algún día habrá un tribunal constitucional en la Argentina, algún día se volverá a entender en la Argentina que hay casos de excepcionalidad, que la revisión de la constitucionalidad no es un hecho cotidiano y de todos los días. Algún día en la Argentina se entenderá que ustedes, señores jueces, tendrán que pagar impuestos. Algún día se entenderá en la Argentina, señores jueces, que el pueblo tiene derecho a elegir también a las instancias del Estado, que vamos a regular a quienes regulan la constitucionalidad. También, señores jueces, tendrán que entender alguna vez que la sociedad argentina ha madurado muchísimo. Ahora, les pregunto, en caso de salir esta ley, porque otro de los temas claves y creo que más polémicos por los que va a caminar parte de la audiencia tiene que ver otra vez con la libertad de expresión. En caso de que esta ley sea sancionada constitucional, o estos 4 artículos sean constitucionales, 2 de los 4 que van a declarar inconstitucionales, ¿hay afectación de la libertad de expresión? Porque la Cámara volvió a poner esto sobre la mesa para que se discuta. ¿Se vería afectada la libertad de expresión? Particularmente, les leo, en parte del fallo decía, la libertad de expresión resultaría una mera declaración teórica sin los instrumentos que permiten publicar las ideas, y vuelven a poner el foco sobre esto. Si dictamos la constitucionalidad, ¿estamos circunscribiendo la libertad de expresión de determinados grupos? A ver, yo creo que jamás esta ha sido la intención de la ley. La intención de la ley está en todos los que la debatieron, en los que defendieron y lucharon por ella desde hace muchísimo tiempo, siempre ha sido el abrir la mayor cantidad de caminos posibles para las opiniones plurales y diversas de la Argentina. Esta es la intención de la ley, la lucha de tantos que desde el 84 han peleado por esto, con lo cual no pongo en duda las intenciones, sí pongo en duda algunas maneras de expresarlo. Concretamente. Pero el efecto concreto, un efecto concreto. O limita la libertad de expresión del Grupo Clarín. Claro. Creo que limita a otros, porque la ley cuando se aplica, no se aplica solo a uno, se aplica para todos. Entonces, la ley en este momento, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, por ejemplo, que en una localidad, quien tenga televisión por aire o quien tenga un sistema de televisión por cable, puede tener uno solo de ellos. O el uno o el otro. Bien, esto se hizo en el 2009, cuando no estaban los nuevos actores que empezaron a comunicar. Concretamente, hay muchas cooperativas, que como ustedes saben, cooperativas eléctricas o cooperativas de telefonía, hay 320 de telefonía y 1000 de electricidad en toda la Argentina, que vieron que con sus tendidos, sus redes, sus equipos técnicos podían brindar servicios de televisión por cable, a veces únicos, eran los únicos que estaban, otras veces compitiendo contra el cablero que ya estaba establecido desde hace mucho tiempo, lo cual está bien, que haya competencia. Son actores fuertes económicos en cada localidad y representan la cultura cooperativa es muy fuerte, dan un poco de todo, ¿no? Son muy importantes como actores. Bueno, el tema es, en esos lugares a veces hay un canal de televisión abierto o ninguno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Justamente, si ya había alguien que tenía un cable y otro que también va a tener un cable, que es la cooperativa, los dos se verían prohibidos de tener un canal de aire.
por esto. Y la verdad es que no veo muchos más que puedan lanzarse a la aventura de un canal por aire que es caro, que no tiene publicidad en el interior, que es muy difícil de financiar. Solo lo podrían hacer aquellos que ya tienen algunos estudios, algunos equipamientos, uno que ya estaba instalado y el otro que es nuevo y que viene con toda la fuerza social. Entonces se produce una paradoja. Los actores sociales que la ley empuja se ven limitados. Y en el caso de que hicieran el cable, que es lo único que les da alguna rentabilidad, las cooperativas no podrían dar televisión abierta con esos contenidos que están haciendo, que se producen localmente, para los que no tienen plata para abonar el cable. O sea, se da una paradoja. Los menos pudientes de Trenquelauquen o de Quitilipi, me da lo mismo, donde quizás haya una cooperativa, un cablero que tiene sus señales y que las tienen que dar para sus propios abonados, se ven prohibidos de subir esa señal al aire para que la reciba alguien que no tiene televisión por cable, que es el que menos, el más desprotegido, claro, el que tiene una o cero señales quizás en el aire. Entonces, y si llega la televisión digital terrestre, que está bien, va a tener un montón de señales, pero de Buenos Aires, no va a tener las de Quitilipi, las locales. Entonces, lo que a uno le importa es conocer cuál es la opinión local. Entonces digo, la ley, no discuto para nada sus intenciones, sí discuto sus modos. La jugada no es la adecuada. Produce efectivamente restricción a la libertad de expresión justamente de los sujetos que deberían ser los más nuevos, que no pueden hablar con los más desprotegidos de la comunicación. Él no nos dice señores jueces, me gusta más. Señores juezas. Sí, ahí está. Voy a insistir en un concepto. La sociedad argentina, como consecuencia de un esfuerzo de generaciones por vivir en democracia, nos ha costado sangre y dolor. Ha madurado mucho. ¿Cómo pueden pretender que alguien crea que ustedes no saben que la ley de servicios de comunicación audiovisual es la ley más democrática en términos comunicacionales y que no hay ninguna experiencia de legislación en torno a las frecuencias radioeléctricas en el planeta que haya legislado reconocer al ámbito de la comunicación en esas esferas en 3 niveles equitativos? 1/3 de la comunicación audiovisual para el sistema de medios públicos, 1/3 para la actividad privada, para aquellos que consideran que la comunicación es nada más que una mercancía, que tienen derecho a considerarlo, aunque muchos no lo compartamos, y 1/3 para lo que algunos denominamos las organizaciones libres del pueblo. Lo que al Grupo Clarín le preocupa, y vamos a poner las cosas con su nombre como corresponde, es perder el poder monopólico que han tenido en base a negocios vinculados a crímenes de lesa humanidad. El poder accionario del Grupo Clarín está montado sobre las sombras siniestras de los campos de concentración de la dictadura. ¿Y saben por qué les molesta, señores jueces, al Grupo Clarín perder eso? Porque si ellos pierden el control del monopolio, pierden el control de disciplinar a la sociedad argentina sobre el sentido de lo bello, de lo justo, de lo injusto, no quieren la pluralidad de voces, no quieren a un país lleno de matices, de seres distintos, de identidades que confluyen en el debate. El día que la democracia plena se instaure en la palabra y en los discursos de los argentinos, ya no va a poder haber campañas sistemáticas como las que viene ofreciendo la grilla televisiva del Grupo Clarín no contra una presidenta, contra la Constitución argentina, contra la sociedad argentina. Así que la sociedad ha madurado mucho. No creo que haya un argentino bien pensante y bien nacido que le crea a los miembros de la Corte Suprema que no saben que esta es la ley que garantiza la más amplia libertad de expresión, pero por muchas generaciones. Por favor. Sí, van a escuchar. Por favor. Próximo. Por favor, señores jueces. 28 van a poder escuchar al Poder Ejecutivo, van a poder escuchar al Multimedio Clarín y van a poder escuchar a 5 amigos del tribunal que van a defender los intereses, los derechos y los argumentos de cada uno en una audiencia que va a ser histórica y que de alguna manera acá empezamos a recalentar. Muchísimas gracias a los dos por haber venido, por haberse prestado a este juego. Y espero que no utilicen autoridad judicial para que por todo lo que dijimos manden preso ahora, ¿no? No, nosotras nunca. En 5 minutos. Nos vamos ahora a una breve pausa. Ayma, yo te avisé. Yo te avisé y vos no me escuchaste.
No, 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 yo te avisé y vos no me escuchaste. No, 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 yo te avisé. Prometimos que había más, yo te avisé. Sí, a ver, pasaron las PASO y se dio un debate, por lo menos en lo personal, creo que impensado. Se empezaron a escuchar voces tendientes a discutir un tema que por lo menos no parecía estar sobre la mesa. Mauricio Macri dijo que no era un problema que diputados queden en manos de un legislador opositor y tampoco que esa acción puede ser una amenaza de desestabilización. Se sumó también Francisco de Narváez diciendo que reemplazar al oficialismo en la presidencia del cuerpo no era golpismo, sino representación. Además, se sumó también Raúl Ricardo Alfonsín. Me parece que las actitudes del gobierno o del oficialismo no dejan más remedio, casi tan duro como los otros dos, que tratar de presidir la Cámara si logramos el número suficiente. Y apareció también Wiener poniendo un poco de paño frío diciendo, bueno, parece que acá las elecciones de las internas no habilitan a tener semejante discusión. Sin embargo, es lo que hay. Hoy se está peleando la presidencia de la Cámara en función de los votos que sacó el oficialismo. Para ver si lo ven también así, si creen que ya es momento de tener esta discusión, estamos en compañía de Ramón Puerta, que es diputado del Frente Peronista y además candidato a diputado nacional en las próximas elecciones de octubre, y Jorge Landó, que es diputado del Frente para la Victoria. Sí. Así que dennos su opinión sobre esto. Bueno, ya que me preguntó primero, coincido que no es el momento de hacer este tipo de disquisición, y he sostenido en el 2009 y ya antes, en el 2001, que un cuerpo parlamentario, un cuerpo plural como es tanto la Cámara de Diputados como la del Senado, si el pueblo a través de sus representantes da mayoría a la oposición tiene que hacer valer esa mayoría y presidir el cuerpo. Si no hay clara mayoría, empieza la discusión de la primera minoría. Muy bien, la primera minoría tiene todo el derecho de hacer acuerdos para convertirse en mayoría. Lo que yo no estoy de acuerdo es lo que se hizo en el 83 y en el 90, a ver si Landó me ayuda, 99, cuando la Alianza en el Senado consigue poner el presidente del Senado, que fue Genú, el mendocino, y el peronismo tenía mucho más senadores y dejó, al igual que en el 83, en manos de alguien que tenga el mismo color político del presidente de la República. Argumento que algunos dijeron era tradición en Argentina. Cuando en el 2001 a mí me tocó ser electo senador, y además en el mismo pueblo vive Lozada, que era el presidente del Senado por la Alianza, nosotros planteamos antes las elecciones de octubre, con todo lo que se llamaba el peronismo federal, el peronismo de las pequeñas provincias, eran 11 provincias gobernadas, salvo las 3 más grandes, por este peronismo que dijo, mire, si tenemos número, no vamos a hacer caso a esta tradición que nace en el 83 en realidad, y que ya tuvo 2 ejemplos, y para peor habíamos tenido el tema de la ley laboral. La ley laboral, para que la Alianza la pueda convertir en realidad, dejó un costo político demasiado alto para el Parlamento. Porque no tenían mayoría, y querían conseguir la mayoría por caminos que por lo menos no son transparentes. Así que en el 2001 hicimos valer ese criterio, yo fui presidente del Senado. Y en el 2009, dentro de mi bloque, perdí la posición mía, no tuvo aceptación, primó el criterio de Carrió, de Felipe, que manejando las comisiones, poniendo los presidentes desde la oposición en las comisiones más importantes, se iba a poder controlar, que era el objetivo de la oposición, que al fin y al cabo es el rol de la oposición, controlar y brindar alternativas diferentes. Bueno, yo les dije que no iba a ser así, que si dejábamos la presidencia de la Cámara simplemente para que tenga el mismo color político que la Presidente, es decir, Fellner iba a estar en todo su derecho de hacer el uso que hace un presidente de un cuerpo de esta naturaleza, de interpretación reglamentaria, de qué temas se tocan y con qué tipo de mayoría se aprueban. Es decir, una serie de cosas que pasó en esos 2 años, y desde la oposición, lo que se llama el Grupo A, nos sacamos una sola ley. En realidad sacamos una sola, el 82% móvil. Pero después no sacamos más ninguna ley, y la gente en el 2011 no nos votó porque no hicimos valer la voluntad popular. Ese es mi punto de vista. No fue aceptado en el 2009 por la mayoría de los miembros de la oposición, y ahora me parece que discutir esto con tanta anticipación, Wiener dijo una gran verdad, recién pasaron las PASO. Claro. Ahora, después del 27 de octubre, sigo pensando que no es un buen invento argentino darle al presidente un cuerpo colegiado, así sea un club de fútbol, a quien tiene la minoría, cuando hay otro que tiene la mayoría. ¿Landó?
Lo escuchaba con mucha atención y además me retrotraía a los distintos escenarios que se fueron planteando, no solo el del 2009, sino también el del 2001, ¿no? Y cada uno terminó de manera distinta, ¿no? Después del 2001 se cayó, después de la modificación en el Senado de la presidencia, se cayó el gobierno de la Rúa. Está bien, se cayó porque había perdido las elecciones, es cierto, no porque lo volteó el Senado, pero fatalmente el orden de prelación, el primer acontecimiento fue ese y después cayó el gobierno. ¿Es destituyente la idea? ¿Es destituyente el planteo? No, simplemente lo que estoy diciendo es que esa situación del 2001 llevó a esa cuestión. Ahora, en el 2009 el escenario fue distinto, es cierto, porque el gobierno siguió y después en el 2011 el oficialismo terminó ganando las elecciones. Ahora se plantea un escenario pareciera ser a priori parecido al del 2009, y no sea cosa que volvamos a ganar de nuevo las elecciones en el 2015, que no les pase lo mismo que en el 2009. Pero bueno, son todas conjeturas y son todas cuestiones que se van a dar. Realmente ahí coincido con Ramón Puerta, porque la realidad es que hay que ver primero qué es lo que ocurre en las elecciones del 27 de octubre, ver cómo queda compuesta la Cámara y ver efectivamente cómo se producen los alineamientos. Y recién entonces creo que corresponderá determinar esta cuestión a quién le corresponde la presidencia. Yo creo de cualquier manera, porque me tocó a mí vivir la experiencia del 2009, del periodo 2009 al 2011, y fue una situación de frustración muy grande en la vida legislativa. Creo que si no nos miramos en ese espejo, creo que vamos a volver a reiterar la misma frustración en el funcionamiento legislativo. Mientras no haya una agenda común, consensuada por las partes, tanto oficialismo como oposición, inútil va a ser que busquen arrebatarle a la primera minoría el derecho que tiene a ejercer la presidencia. Pero a ver, Puerta, usted lo que está planteando es que de alguna manera Alfonsín, de Narváez, Macri se apresuraron, pero no tanto porque podría ser un planteo si se repiten los resultados en octubre. Mire, yo quiero... ya di mi posición. Sí. Me parece que en política hay tiempos para cada cosa. Claro. Ocurrido lo del 27 de octubre, analizaremos. Coincido con la posición de Alfonsín, Macri, ¿quién más mencionó usted? De Narváez. Y ahora, en el tema que recién tocó el doctor Landó, me pareció que es exacto lo que él dijo en el 2009. Nosotros del 2009 y el 2011 hemos caído en una gran frustración. Ni ellos ni nosotros podíamos avanzar, porque este galimatías de querer dar las comisiones principales a la oposición, que tenía números suficientes para poner el presidente del cuerpo, y dejar el presidente del cuerpo en manos de la primer minoría, a la que no le hemos exigido que se convierta con acuerdos parlamentarios mayoría, como es en cualquier democracia del mundo. En cualquier democracia del mundo, el que constituye una mayoría en el Parlamento pone el presidente. En Estados Unidos es habitual que el presidente de la República tiene un color y una de las dos cámaras, a veces las dos, en manos de presidentes del otro partido. Pasa acá en el Uruguay, acá al lado. Bueno, los ejemplos son muchísimos. A mí lo que no me gusta es que por el solo hecho de tener el mismo color político tengas que dejar en manos a la primera minoría. A la primera minoría hay que apretarla para que se constituya en mayoría. Entre el 2009 y el 2011, el Parlamento estuvo absolutamente trancado, y los que creían que iban a manejar de las comisiones, yo usé un ejemplo que por ahí medio duro, pero es clarificador. No se maneja un auto del asiento de atrás. Si usted tiene mayoría, hágale valer la mayoría, pone el presidente del cuerpo. En el 2001, y estábamos en el mismo bando los dos, De la Rúa había perdido a los 8 meses de gobierno al Chacho,
Sí. Es decir, el vacío de poder empieza con alguien que se le baja de golpe y porrazo y se le va nada más y nada menos que la pata peronista a un gobierno que ya era transversal. El radicalismo lo dejó solo el doctor de la Rúa. Y el estado anímico del doctor de la Rúa, he sido testigo calificado, era el presidente del Senado. Cuando escuché que habló, dije, este hombre va a renunciar. Digo, presidente, no renuncie. El presupuesto se lo estábamos por votar a libro cerrado. Simplemente garantícenos los recursos a las provincias. Porque el ministro de Economía se excedía en el apriete de las provincias y la Nación no acompañaba en la misma medida en materia de ajuste. Y las provincias, teníamos 14 provincias peronistas. De no haber sido el presidente del Senado peronista, el vacío de poder que tenía de la Rúa, la alianza, no se hubiera podido llenar con un hombre del mismo color político. Por eso la democracia es sabia. La democracia necesita que las mayorías gobiernen y las oposiciones hagan el contralor y la alternativa. Y los cuerpos parlamentarios están hechos para eso, para que se produzcan entendimientos, acuerdos, alianza, pero cuando hay una clara mayoría, esa la tiene que ejercer, sea del color político o no del que preside. Ahora, ¿se le empieza a discutir al kirchnerismo el poder cuando todavía faltan 2 años de gestión? Bueno, eso por de pronto. Hay que recordar que el poder, Argentina es un país muy presidencialista, no es un país parlamentario. Entonces, fíjense que en general los presidentes ganan por el 50% de los votos, cerca del 50% de los votos. No solo que no ha habido balotaje, porque en realidad es una institución nueva en la Argentina el balotaje, sino que siempre en los resultados de las elecciones siempre el presidente tiene una posición prevalente en la sociedad, porque Argentina es así. Es una civilización política armada así. Y ese mandato dura 4 años. Entonces, la gente vota por la ejecución de un programa durante 4 años. Indudablemente, las elecciones de medio término a lo que llevan es precisamente a eso, a que haya un control parlamentario en el medio término. Ahora, lo que por sobre todas las cosas debemos cuidar sí es el funcionamiento institucional del país. Eso sí, sobre todo porque Argentina lleva 30 años continuados de democracia institucional. Pero ojo, que hasta el 83, más de la mitad del tiempo lo pasamos con golpes de Estado. Es un hecho extraordinario que en el 2001 no se haya quebrado la vida institucional precisamente por ese vacío de poder al que hacía referencia Ramón Puerta recién. ¿Y por qué digo esto? Porque en otra circunstancia, anteriormente al 83, eso terminaba en un golpe de Estado. No terminó en un golpe de Estado porque la propia institucionalidad, la Asamblea Legislativa, las instituciones del país fueron las que resolvieron la forma de salir del atolladero. Ojo, no es poca cosa. Entonces, si bien es cierto que en estos 30 años de democracia hubo 2 presidentes que no completaron su periodo para el cual fueron electos, al que me refería yo recién, el presidencialismo, y eso efectivamente generó un fuerte vacío de poder, también es cierto que tenemos que ser cuidadosos porque llevamos no más de 30 años de vida continuada institucional. Tenemos muchos precedentes de desorden institucional grave. Entonces, creo que todas las decisiones que se tomen arbitrariamente, bueno, todas las decisiones se toman arbitrariamente, pero digo, todas las decisiones que se tomen sin cuidar especialmente el tema institucional y el orden institucional, creo que son peligrosas. Bueno, oficialismo y oposición coinciden en que hay que cuidar las instituciones. Eso es un punto a favor. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir en Yo Te Avisé. Tenemos algo de la noticia del día. No se vayan. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No. Finalmente, el cupo femenino, con la historia del día, nada más y nada menos. Pasamos por un programa con muchos hombres y lo cerramos con una mujer que me dice acá mi colega Ana Baiman, es la que más sabe sobre el tema que hoy hasta ahora calculo les está interesando a todos. Sí, se vino corriendo de la agencia Telam, donde es periodista, es Mara Laudonia, y ella es la especialista, además escribió el libro Los buitres de la deuda, en este tema. Hoy la presidenta Cristina Fernández anunció 2 medidas luego del fallo de la Cámara de Apelaciones
Apelaciones de Nueva York, que deja en manos de la Corte Suprema decir si la Argentina debe o no pagarle a los fondos buitres que están reclamando 1.300 millones de dólares. Y estas dos decisiones que tomó la presidenta son, por un lado, reabrir el canje de deuda para el 7% de los que no entraron en ninguno de los dos canjes y, por otro lado, hacer que se cobre en la Caja de Valores Argentina lo que actualmente los bonistas están cobrando en Nueva York. Mara, traduciendo, ¿qué implica todo esto políticamente? Bueno, por un lado implica mantener la estrategia judicial en Estados Unidos porque el gobierno va a seguir apelando y tratando de dar vuelta al fallo ante la Corte Suprema. Por otro lado, ratificar lo que ya envió en los escritos de que va a dar tratamiento igualitario a todos los acreedores y va a garantizar el pago a los que ingresaron al canje de deuda, que en este momento, según el fallo de la Cámara, están siendo rehenes de lo que es el fallo, que implica porque, según dictaminó la Cámara, la Argentina tendría que tomar la plata de los bonistas del canje y pagarle a los fondos buitre. Entonces, por un lado se reabre el canje de deuda, es el tercero del 2005 y esto implicará que el 7% que quedó fuera en las instancias anteriores va a poder ingresar. Hoy la presidenta Cristina Fernández de Kirchner precisó que fondos buitres son 0,45%, lo que da una idea de que quizá habría cierta aceptación del resto del 7% que no ingresó al canje. Pero se descarta que los fondos buitres no van a ingresar. Claramente, pero está la opción, y es una opción que la Argentina, recuerden que había dicho ante la Corte, a la Cámara de Apelaciones, que iba a reabrir el canje de deuda para darle la opción a todos los acreedores, buitres o no, de dar tratamiento igualitario a los acreedores. Entonces, cuando la Corte Suprema evalúe el caso, ya va a haber un canje de deuda abierto que los fondos buitres van a tener opción de ingresar o no, y si no quieren ingresar es porque están... ellos no quieren y la Argentina les da la opción, porque hasta ahora se viene diciendo que la Argentina tiene una ley cerrojo que no los deja ingresar. Bueno, ese argumento se les cae a los fondos buitres. Ahora, Mara, perdona, vos decís cuando la Corte evalúa este tema, sin embargo hay mucho escepticismo respecto de que efectivamente la Corte Suprema norteamericana tome el caso. Sí, pero si no lo llega a tocar o si hay un fallo, un escenario adverso a la Argentina, ¿qué dijo hoy la presidenta? Que va a estar la garantía de que el gobierno va a pagar de todas formas. Y como no va a poder hacerlo vía Nueva York, porque se le van a incautar los fondos para pagarle a los fondos buitre, le da la opción al inversor de que tenga una garantía para poder cobrar a nivel local. Esta opción va a estar abierta para los inversores, va a ser voluntaria, con lo cual no va a implicar ningún default técnico como se venía diciendo de que se iba a tener que cambiar la legislación, porque el acreedor va a tener la opción de estar en los dos lugares y cuando quisiera, cuando tuviese la duda de que no va a cobrar en Nueva York, puede cobrar en la Argentina. Hoy se decía que la presidenta se había adelantado a un escenario adverso de un posible default técnico y que lo había declarado ella misma. ¿Es así? No, no es así. Justamente dio dos medidas. Primero, una que tiene que ir al Congreso, que es el canje de deuda, lo va a tratar porque es un tema de deuda que lo tiene que ratificar el Congreso. Y por el otro lado, dio una medida que no necesita del Congreso para ser aplicada, que la puede aplicar en cualquier momento y lo que va es darles garantía al 93% que ingresó al canje de que va a cobrar y que va a mantener los plazos, el monto y todo lo que iba a cobrar, que si no lo puede cobrar por vía Nueva York va a tener la vía local para cobrar. Y es interesante decir porque había hoy especulaciones sobre si van a entrar, si no van a entrar, confían en la ley de Argentina. La información que tienen las fuentes oficiales es que la mayoría de los bonos con legislación nacional, el grueso, por ejemplo, el bono que vence el 12 de septiembre, del que habló Cristina Kirchner, sí, que son 2.000 millones, el grueso está en manos de tenedores inversores institucionales de afuera, del exterior, con lo cual hay mercado, hay digamos que el mercado cree que la Argentina va a pagar como lo vino haciendo estos últimos 10 años y recordemos que Cristina dijo que no somos deudores recalcitrantes como había nombrado el fallo, sino que son pagadores seriales y que pagó en la totalidad del periodo de estos años 173.000 millones de dólares. ¿Por qué? Rápido, porque están echando, pero ¿por qué esta decisión antes de agotar las últimas instancias? Esto es para darle garantía al acreedor de que va a cobrar. Y el canje es una opción que va a estar abierta. Y la otra opción, el inversor va a saber que va a tener esa opción si la llegara a requerir. Y no va a ser inmediato, pero ya el gobierno anunció que se va a aplicar. Bien.
clarísimo. Tratamos de entender qué fue lo que anunció la presidenta en el día de hoy y en otro momento tal vez tendremos que pensar cómo nos va a afectar a nosotros porque vamos a tener que seguir pagando la deuda y la Argentina quiere pagar. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias Mara por acompañarnos. Volvemos el lunes, después de la audiencia de la ley de medios, el lunes a las 10 de la noche acá haciendo Yo Te Avisé. Nos vemos. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no harás, yo no soy de tu clase.